Bueno, hola, buenos días. Qué raro, que nosotros ya venimos charlando de hace un ratito y de golpe empezar, parece en la televisión cuando se vuelven a saludar al aire. Salimos al aire. Salimos al aire. Bueno, hoy tenemos otro gran invitado que desde el año pasado que tenía ganas de invitarlo y hoy lo tenemos acá, a Facundo Guevara, un gran músico. Gracias. Bueno, para mí es una de mis, si bien no compartimos los mismos estilos musicales en cuanto a nuestra formación, para mí es uno de los grandes referentes y una de las personas que más me gusta escuchar y que creo que fue uno de los que de alguna forma esas personas que desde que empiezan a tocar cambian lo que se venía tocando, ¿no? Me Oh, parece que fue una persona que desde la musicalidad, desde los sets, desde la investigación, modificó mucho la escena del folclore y muchas cosas, ¿no? Uno de mm, los referentes para, bueno, un montón de generaciones más jóvenes y, bueno, un súper músico, ¿no? muchas Así gracias. que para mí hoy es un lujo así de esos que nos permite la pandemia. Bueno, bienvenido Facundo, un gusto que estés acá. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos los y las presentes, las y los presentes. Un placer estar acá compartiendo esta mañanita del incipiente frío en Buenos Aires. Pero acá Y estamos bien, sí, bien, tranqui. buenísimo, sí, se vino el otoño verdadero ahora. Sí, claro, esto es la verdad del otoño. Exacto. Bien, Y bueno, bueno, muy contento de compartir este rato con ustedes y acá a disposición de lo que quieran charlar, de para dónde quieran llevar la conversación. Estamos acá a disposición. perfecto. Mira, bueno, un poco siempre el comienzo tiene que ver con transmitirles a los alumnos y la gente, les alumnos y todos los les, las que escuchan las charlas, es un poco cómo fue la carrera o todo tu paso desde que empezaste con la música, cómo arrancaste y cómo, bueno, fue desarrollándose después tu carrera. Entonces, ¿cómo fueron tus comienzos musicales? Bueno, yo soy de Mendoza, nací en San Rafael, Mendoza, a 240 kilómetros al sur de la capital, digamos. Pero bueno, de muy chico ya nos mudamos con mi familia cerca de la capital, en Godoy Cruz. Entonces, bueno, yo me crié ahí en esos suburbios de la ciudad de Mendoza. Eh, y mi primer amor con la música fue la batería, en realidad. De muy chico, a los 10 11 años, yo ya quería tocar, ya quería estudiar batería, pero bueno, lo primero que pasó en mi vida a nivel musical fue escuchar mucha música en la casa paterna, materna, porque mi viejo siempre fue un gran melómano, entonces había muchos discos en casa, mucha música diversa, no de un solo estilo, sino que había jazz, música clásica, folclore, música tropical, como se le llamaba en esa época, eh, la música latina que estaba como medio en auge en ese momento, o en la época que mi viejo era joven o estudiante, eh, el mambo, Pérez Prado, Tito Puente, Tito Rodríguez, esas cosas, los boleros, esas cosas se conocían como música tropical o música latina. Latina no, música tropical. Entonces, bueno, instintivamente yo me hice de un par de palos con unas perchas que desarmé, destripé un par de perchas y de chico, de niño chiquito, tocaba arriba le destrozaba las tapas de los vinilos porque armaba como baterías imaginarias en esos vinilos. Pero después a los 11 años, recién cumplidos, hubo un hito muy particular en mi vida que fue que conocí a un amigo de la infancia de mi padre, que justo llegó a Mendoza, que era un cantante que fue muy conocido en toda Hispanoamérica, como se le llamaba, que fue Alberto Cortés. Alberto Cortés era muy amigo de mi viejo en la secundaria, en la primaria y en la secundaria en San Rafael. Estaban muy próximos y cuando se reencuentran, bueno, fue ahí todo En mi casa siempre se escuchó la música de Cortés, porque también era el amigo de mi viejo que después la hizo y se hizo famoso y ese tipo de cosas. El tema es que concreto es que Cortés, yo acompaño a mi viejo a ese encuentro y Cortés me invita a ir a la prueba de sonido. Yo tenía 11 años recién cumplidos y ahí fue donde vi una batería
eh, sin un vidrio de por medio, digamos, sin verla desde una vidriera, y con un baterista tocándola, que era un baterista español muy bueno, un profesional que tocaba ahí con Cortés, no me acuerdo su nombre, me encantaría saberlo. Y fue ahí donde pude tocar por primera vez una batería, porque después que terminó la prueba pregunté, ¿puedo tocar? Me dijeron, sí, hombre, claro. Y me senté, creo que casi difícil, llegaba con los pies a los pedales, pero pude tocar. Claro, y eso fue un flash también, yo lo atribuyo así como medio psicoacústico, porque la batería estaba toda microfoneada y amplificada con el teatro vacío. Claro, yo hice así en el tambor, en cada tom y sonaba en toda la sala. O sea que eso fue como una especie de... Ahí hubo un crack importante. Eh, Me puse a tocar y en un momento Cortés vi que se dio vuelta, no sé. Después le hizo el comentario a mi viejo, le dijo, ese chico tiene que estudiar, le dijo. Hacelo estudiar porque tiene condición. Así que bueno, así fue que me gané unas clases de batería en una escuelita de rock que había en una casa de música, arriba de una casa de música. Estamos hablando del año 80, ¿m? Año 80, 81 como máximo. Eh, una escuelita de rock que había arriba de Rosáens, de una casa de música de Mendoza, donde había buenos profes, buenos músicos, músicos jóvenes de Mendoza que tocaban muy bien. Y mi primer profe fue Alfredo Montenegro, a quien recuerdo y le agradezco siempre, que hoy en día trabaja como timbalista en la Sinfónica del Chaco. Alfredito me dio los primeros, digamos, me hizo empezar a caminar, pero fueron poquitas clases porque después se me cortó el chorro, porque mis viejos dijeron, bueno, vos tenés que estudiar otra cosa, bla, bla, bla. La música no, eso es para... No había una cuestión muy comprensiva y tampoco en esa época y en el interior, vos imaginate, imagínense el final finales de la dictadura en Mendoza, bastante duro fue todo eso por allá, en los años de la dictadura. Había como mucho miedo a qué podía pasar, por lo que había pasado con la juventud, el, el sablazo que fue la dictadura para la juventud fue muy fuerte. Entonces, por ahí yo entiendo el miedo de mis viejos a que yo me vincule tan chiquito con los músicos y con una juventud que había sido muy golpeada, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que rebuscármelas como fuera para poder seguir porque dije, bueno, esto yo se lo dije muy seriamente a mi padre, le dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, ahí empezó un camino. Nunca pude tener una batería en esos momentos donde yo la necesitaba. Entonces, lo primero que encontré alternativamente para poder seguir tocando, porque para mí ya era una necesidad imperiosa, irrenunciable, fue un bongo. Eh, Encontré un bongo porque un vecino tenía un bongo, viste que yo en esa época o estábamos en la casa viendo televisión o estábamos por la calle. Yo callejeaba muchísimo, andaba por la calle todo el tiempo. Y descubrí un vecino que tenía un bongo que se había hecho con barrilitos de toneles de vino chiquitos. Se había hecho los herrajes él, había hecho los cueros, todo, y sonaba bárbaro ese bongo de barrilitos. Este muchacho tocaba acompañando danza, rumbas flamencas, clases de danza, por supuesto que tenía otro trabajo, y, y yo me juntaba a escuchar discos de Santana en su casa y a ver cómo él tocaba arriba de los discos de Santana el bongo, y ahí empecé a vislumbrar que habían otros instrumentos alternativos a la batería, a los cuales yo podía empezar a echarles mano. Mientras tanto, iba pintando una batería o no, no sé. Y así también fue como andando por ahí, por la calle, escucho una banda que estaba probando sonido eh, y era en un polideportivo que estaba por ahí por el barrio. Y cuando llego a ser cerca del escenario veo a un tipo. La banda estaba muy bien armada, sonaba muy bien, los instrumentos eran muy profesionales, como los que yo veía en la revista Pelo, de que usaba Spinetta, que usaba, no sé, los músicos que yo admiraba, Serú Girán, ¿viste? Y veo quiénes son y me dicen, pregunto, creo que pregunté, y era Marcama.
no sé si alguno de ustedes escuchó hablar de Marcama. Marcama fue un grupo que en los 70 y en los 80 fue muy importante. Salió de Mendoza, pero tuvo una proyección nacional bastante grosa e internacional también. Y a quien yo vi tocar ahí fue a Eduardo Ordóñez, un percusionista que tocaba en Marcama, que fue fundador. Y ahí fue la primera vez que vi a alguien tocar el cajón peruano. ¿Mm? En el año 81, Eduardo Ordóñez. Creo que nadie en la Argentina todavía tocaba cajón. O sea, Domingo Cura, después entendí que Domingo Cura tocaba el cajón, pero no mucho en vivo, lo usaba en grabaciones y lo usaba para algún que otro tema, pero Domingo sí tocaba cajón y no sé si a alguien más le metía mano al cajón en esa época. Ordóñez tocaba cajón a su manera, ellos se habían hecho sus propios cajones sin ninguna referencia de los cajones peruanos, sino viéndolos en los discos de Nicomedes, llevándoselo a un carpintero que había sido luthier de guitarras, empezaron a experimentar y como que reinventaron el cajón ellos allá, en esa época. Así que bueno, inmediatamente llegué a la casa, encontré una silla que estaba por ahí, que era de madera, y empecé a intentar, y una silla que sonaba muy bien, y empecé a intentar imitar lo que hacía Ordóñez en el cajón. Entonces yo me empecé a armar mi mundo imaginario de percusión, de tratar de aprender, y andaba todo el tiempo viendo qué podía aprender de los músicos que tocaban por ahí. O sea que fue como a esa edad tratar de aprender lo más posible de la data que te podían tirar los músicos al pasar, digamos, ¿no? Porque ni hablar de poder tomar una clase o, ¿viste? Porque a veces hablabas con alguno y le decías, ¿me puede dar clase? Y te decían, no, porque yo no sé, no sé. Y los veías tocar y tocaban fenómeno, ¿no? Entonces era como una especie de codificación que uno tenía que empezar a hacer de aprender igual, de aprender de todas maneras, por el deseo tan fuerte de tocar, de estar adentro de la música, ¿viste? Ese era ahora a la distancia el deseo mayor, me parece, que yo tenía, estar adentro de la música, estar adentro de la situación musical. Bueno, así fueron pasando los años, yo me hice muy amigo de Ordóñez, empecé a tratar de convencerlo de que me enseñe, porque él tocaba muy bien la cuestión folclórica y ya usaba un set. Ordóñez tocaba parado y usaba un bombo, un redoblante, unos toms, un bongó que tocaba con mano, no con palo, y tenía platos, tenía instrumentos, como ellos habían viajado bastante a Estados Unidos, tenía instrumentos muy buenos, eran unos toms melódicos, tama muy bien afinados, porque cuidaban mucho de todos esos detalles ellos. Marcama sonaba muy bien. Yo termino siendo asistente de Marcama. Yo era como el roadie, el plomo de ellos, ¿viste? Y por ende era como una especie de sampler que estudiaba todo lo que hacía Ordóñez. Me sabía todo, me sabía todos los licks que él hacía, todos los arreglos de todos los temas, o sea, los tenía acá, ¿viste? Si él faltaba, yo venía y tocaba y no sé si sonaba igual, pero por lo menos había alguien que tocaba y sabía todos los temas. Eh, Así que bueno, en uno de esos viajes a Buenos Aires, a los cuales yo no pude ir porque mi vieja no me dejaba, porque yo era menor, y qué sé yo, entonces no podía viajar con ellos con tanta facilidad. Creo que me dejaron ir a un Cosquín en el año 86. Fui a un Cosquín con ellos y ese Cosquín lo cerró Atahualpa Yupanqui. O sea, tocó Marcama y después el cierre era Atahualpa Yupanqui, la última noche. Y ese fue, yo lo vi, pasó por adelante mío Atahualpa y se sentó en la guitarra, se sentó con la guitarra y con toda la plaza llena y parecía eso una misa, ¿no? Atahualpa cantando con la guitarra. Eh, Imagínense entonces cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque en esa época Cosquín lo cerraba Atahualpa Yupanqui y era como una ceremonia, bueno, justamente como lo que era, o sea, le daban la importancia que realmente tenía escuchar a Yupanqui ahí. Entonces, bueno, él decía que en esos viajes que Marcama hacía a Buenos Aires, grabaron un disco donde
tuvieron varios invitados y entre ellos estuvo Rubén Sánchez Reta, un tumbador de acá de Buenos Aires, que Eduardo tomó unas clases con él y le compró unas tumbadoras, porque en esa época las tumbadoras que existían, las mejores que habían, eran las Colombo, ¿no? Acá, que eran muy buenas realmente, pero para mí eran inalcanzables. Yo para mí era como comprar, no sé, ahora un estudio de grabación, no sé, era esa proporción, digamos. Eh, entonces Ordóñez se trajo las tumbadoras Sánchez Reta, hechas de fibra de vidrio, y había tomado unas clases con él y vi que le habían enseñado una técnica realmente buena, una técnica de verdad de la tumbadora, no era el chapuceo que podíamos hacer de oreja, de estar viendo cómo lo hacían y tratar de escuchar los discos, porque yo le preguntaba a veces, cuando Domingo Cura llegaba a Mendoza con algún proyecto, yo trataba de llegar a él, y le decía, Domingo, ¿cómo hace la galleta esa en la tumbadora? Eh, y Domingo tenía lindo sonido en las tumbadoras. Entonces Domingo venía y me decía así, ¡pac! ¿Viste? Te mostraba, ¿viste? Entonces yo después llegaba a la mesa o a la silla a tratar de lograr eso que hacía, que era como una explosión en la mano. Era una cosa rarísima. Así que bueno, eh, Ordóñez me pasa el dato de que había un profesor en Buenos Aires de tumbadoras serio, que sabía, que había estado afuera, que había estudiado con gente así como calificada en eso y que me podía enseñar. Así que a los 17, 16 años me di mi primer viaje a Buenos Aires a estudiar con Sánchez Reta. Y me hice como un intensivo con él. Y ahí Sánchez Reta me enseñó por lo menos a moverme en la tumbadora y a tener una técnica, ¿no? Esa técnica con la que empecé con él me sirvió para arrancar, porque después la estudié bastante y pude, digamos, usarla y probar todo lo que podía con esa técnica, ¿no? Hasta que, nada, después conocí a Bam Miranda, que ya había llegado a Buenos Aires, y ahí me cambió la cabeza porque Bam venía con una información muy, muy posta de la música cubana, de la música afroperuana. Entonces Bam me rectificó un montón de cosas. A él no le interesaba la técnica, me decía, tú ya tocas. O sea, eh, era estudiar lenguaje con él, ¿no? Lenguaje, y que si yo no hubiera estudiado con Sánchez Reta y le hubiera dedicado tiempo a la técnica, con Bam hubiera aprendido el 20%, porque Bam no era muy pedagógico, que digamos, en los términos de tocarlo, no sé, esto es así, y te lo tocaba el tempo que es, y te lo repetía unas cuantas veces. Tampoco te lo iba a repetir muchas, lo mostraba 5 o 6 veces y pescalo, y si no, se aburría, ¿viste? Bam, o sea, no tenía paciencia ni pedagogía, digamos, de bajar al llano con vos y decir, mira, vamos a trabajarlo a partir de esto, vamos a, ¿viste? A sacarlo de este ejercicio. No, 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 él iba al punto directamente. Entonces, haber estudiado una técnica que después yo cambié y fui mudando, habiendo estudiado esa técnica con Sánchez Reta, pude aprender un montón de Bam realmente. Eh, Nada, ese trayecto lo ejemplifico, podría hablar horas de la gente con la que me topé y con la que me fui nutriendo, pero ejemplifico con estos dos maestros que yo me fui haciendo así, digamos, en la calle, juntándome, pidiéndole clases a algunos músicos y viendo mucha gente tocar, escuchando mucha música también. Siempre, no sé, quizás heredé esa cuestión de melómano de mi viejo. Me gusta mucho escuchar música diversa y, y siempre me interesó la música de raíz, ya sea de acá, de Latinoamérica, de África, de Cuba, de India, de Pakistán, de donde fuere, y también el jazz, ¿no? Entonces, cuando empecé a encontrar que el jazz y esas músicas de raíz se podían juntar, también fue algo muy interesante para mí. No sé si te acordás, Oscar, de un disco que se llamaba Buenos Aires Jazz Fusión. En los 80 salió un disco por el sello Melopea, de una agrupación que se llamaba Buenos Aires Jazz Fusión,
donde estaban todos los jazzistas de Buenos Aires, junto con Rada, con Dino Saluzzi, con Lito Nevia, que también era como también el anfitrión del sello, Bernardo Baraj, y habían aires folclóricos y habían aires como candomberos y como también centroamericanos, con improvisación, con muy buenos solistas, estaba Babi López Furs. No sé, ese disco me cambió también, me abrió la cabeza porque me entusiasmó muchísimo de que en esas músicas que a mí me interesaban pudiera haber improvisación, que pudiera haber un desarrollo instrumental así de improvisación. Eh, entonces, conservo ese disco todavía, era muy lindo. Y ahí tocaba la batería Astarita y la percusión y la marimba Norberto Minichilo, ¿no? Eh, yo nombro gente y me gustaría que si les interesa anoten y los investiguen, porque son referentes, son los referentes de mi generación, de esta parte, de esta franja de música que yo hago, que yo he hecho, que me interesó siempre. Esos son mis referentes, ¿viste? Norberto Minichilo era baterista también, pianista, cantante y marimbista, ¿no? Y él tocaba también la percusión ahí, o sea, tumbadoras, cencerro, triángulos y accesorios y la marimba. Eh, y Rada creo que también tocaba congas en algunos temas. Hay un par de temas cantados por Rada. Entonces, ese mapa que planteó ese disco a mí me signó de por vida, ¿no? De que se puedan fusionar las músicas de ese modo y de una forma así tan legítima, tan auténtica. Mm, En Mendoza, en esa época donde yo ya tocaba, toqué con todo el mundo, o sea, traté de tocar, me dediqué a tocar, ¿viste? Entonces toqué todos los géneros habidos y por haber que habían allá, eh, y mucho folclore también, pero con la contraindicación, el problema de Mendoza, de la música cuyana, es que no acepta la percusión. En la música tradicional de Mendoza está como proscripta la percusión. Eso es todo un tema, porque los viejos no te dejaban tocar. Entonces había que buscarles por otro lado. Que eso, Marcama funcionaba bien con percusión porque ellos fueron por otro lado, fueron por el lado de la música andina y la música latinoamericana de raíz negra, digamos, pero cuando hacían algún tema cuyano, no había percusión, ¿no? Entonces, un lugar bravo para ser percusionista popular Mendoza en aquella época porque no había espacio para tocar, a no ser que se hiciera chacarera, zambas y ese tipo de cosas. Que por suerte yo me encontré con músicos muy buenos para tocar y para seguir aprendiendo, como Tilín Orozco, del dúo Orozco Barrientos, que en esa época Tilín se dedicaba mucho a tocar la guitarra en diferentes era como un sesionista, digamos, y tocaba muy bien la guitarra. Realmente era un. Porque justamente Mendoza, por la raíz musical, es tierra de guitarristas tremendos. Los guitarristas de Mendoza son tremendos. Mucho nivel, mucho virtuosismo, muy buen sonido. Entonces, sí, toqué con muy buenos guitarristas. Eh, Después, en un cierto momento, yo empecé a necesitar salir de ahí, empezar a. Claro, buen vino, totalmente, sí, 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 tal cual. Así que en un momento me topé con Marciano Cantero y con Tito Dávila de los Enanitos Verdes y a los 18 años me proponen ellos que yo me vaya a tocar percusión a las giras con ellos. Así que ahí mis padres me tuvieron que emancipar, hacer un papel con escribano para que yo pudiera viajar sin necesidad de autorizarme cada vez que lo tenía que hacer. Y ahí empecé a trabajar como profesionalmente con la música, con los Enanitos Verdes, que eran muy famosos en Latinoamérica, eran muy famosos en la parte latina de Estados Unidos.
Y para mí fue un flash empezar a viajar a esa edad. Yo no había viajado nunca en avión y la primera vez que viajé fue para irme de gira con los Enanitos Verdes. Eh, Así que bueno, ahí empezó todo un viaje que sigue hasta el día de hoy, digamos. Claro, impresionante el recorrido, ¿no? Y cómo era otra época, cómo las búsquedas eran otras. Ahora que hay tanta información por todos lados, sobreabundancia de información, y en ese momento el deseo era el que nos motivaba a ir buscando lo que sea, como sea, y, Tal, tal ¿no? cual, tal cual, porque por momentos o sea, muchas veces para ir a buscar un dato tenías que viajar, en mi caso tenía que viajar 1000 kilómetros en tren, llegar lleno de tierra a Buenos Aires y decir, bueno, a ver, ¿dónde está el slab? ¿Quién me va a enseñar a hacer el slab? ¿Viste? Claro, Eso claro. era, así costaba el asunto. Pero bueno, valía la pena. Valía la pena porque era tu pasión, era lo que, atrás de lo que estabas, ¿viste? Después llegaba a Mendoza y decía, che, me tomé una clase con Bam Bam y me enseñó a hacer el slap como lo hace él. A ver cómo es. Y nos juntábamos, mirá, él lo hace así, pa, ¿viste? Puedo nombrar a mis colegas, a Pepe Sánchez, el mismo Eduardo Ordóñez de Mendoza, que éramos como un trío que estábamos siempre investigando juntos. Lo que aprendía uno venía y nos lo transmitía a los otros dos, y así, por ejemplo, éramos como una especie de esponja triple, un organismo de tres cabezas éramos. Mm, Pero sí, una Bien. gran pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, era, bueno, era otra. A mí me gusta esto porque nosotros que somos por ahí otra generación, los chicos no sé si lo conocen o lo entienden o se pueden imaginar cómo era esa época. Ahora querés ver el Lab y tenés cuántos tutoriales de YouTube de 20.000 Sí, tipos. sí, eso es realmente una bendición. O sea, poder ver tantas formas de tocar, poder tener tanta información al alcance de la mano, es realmente una suerte. Pero bueno, también ahí es donde hay que encontrar la dosificación, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo voy a ir por acá. Y realmente hacerlo, porque lo que tiene la percusión es que hay que incorporar la información al cuerpo, hay que llevarla a la mecánica, hay que llevarlo al hacer, digamos, y que no es que no quede acá, sino que hay que tocar. O sea, muchas veces pasa que tenemos mucha información en la cabeza, pero poco tocada, ¿no? Entonces, tratar de tripularla en el cuerpo, aunque sea un pequeño porcentaje de todo eso que se ve, pero sí que tanta referencia que encontramos ahí en las redes nos haga ir al instrumento y tocar, ¿no? Eso para mí es ahí está la transmisión de energía que nos da tener el acceso a tanta información, poder Claro, ir, sentarnos y tocar. Sí. claro, completar el círculo tocando, no solo teniendo la información y que quede ahí dando vueltas. Claro, porque la información en la cabeza, bueno, está ahí, la entendés o crees que la entendés, pero yo creo que la terminás de entender cuando la tripulás tocándola, ¿no? ¿Viste? Y eso es Totalmente. dedicación y bueno, y quizás hay que sentarse muchos días seguidos para poder llegar a entender y a encontrar el, el- la capita exterior de la cebolla, ¿no? Es toda una vida de dedicación. Nuestro trabajo es así, una perseverancia muy, muy lenta y constante que tenemos que tener para poder lograr, no sé, un sonido, una forma de expresión, ¿no? El viaje de poder expresarnos con la música y poder encontrar una forma propia o no, qué sé yo, o poder ser un buen instrumentista de sección o poder, no sé, es tan diverso y tan grande el abanico de posibilidades que tenemos para dedicarnos a la música que, no sé, a mí me pasa con los alumnos que trato de acompañarlos a cada uno en su viaje y son viajes muy diversos, ¿no? Que a mí me ha pasado que en la música popular yo no fui muy estricto con que no, yo me dedico a esto, sino que siempre me gustó
ver diferentes cosas y todo lo que me gustaba trataba de estudiarlo. Entonces, puedo llegar a acompañarlos en sus viajes de alguna manera y si hay cosas que no sé, trato de investigarlas, pero tenemos la posibilidad de hacer esto de maneras muy, muy diversas. Es así, creo yo. Excelente. Bueno, y ahí, empezaste con los enanitos ya una vida más profesional, si se quiere. A profesional me refiero, bueno, a tener un laburo como Sí, músico, sí, ¿no? yo era muy chico, ¿viste? Tenía 18, 19 años, después cumplí 19 años estando allá en México, me empecé a ir muchos meses de la Argentina y hasta estar trabajando continuamente. Entonces, bueno, mis estudios pararon en cierta manera, pero yo estaba viajando mucho por Latinoamérica y viendo muchos músicos tocar. Eh, Trataba de encontrarme, de contactarme con músicos en los lugares a los lugares donde iba, Colombia, El Salvador, Nicaragua, mucho Centroamérica, mucho México, pero estábamos en un ambiente de rock, entonces yo tenía que saltar de ahí y tratar de irme a los lugares donde se tocaba música popular o salsa o lo que fuere, y a veces estuve en peligro serio, porque a veces me metía en algunos barrios. En aquella época, a fines de los 80 la cosa estaba bravísima. Entonces, bueno, pero valía la pena porque podía ir y ser testigo de algunas manifestaciones que ni siquiera se difundían. Bueno, en esa época no había difusión de las cosas que pasaban, ¿no? A no ser que te llegara un disco o un dato. Entonces, la forma de estudiar que tenía en ese momento era escuchar, tratar de seguir pescando algún dato por ahí, pero no tenía lugar donde estudiar, estaba siempre de gira, entonces había como una falta todavía ahí me faltaba como desarrollo, decir, bueno, yo estoy haciendo esto, pero quiero estudiar, estaba en edad de estar estudiando, pero bueno, había que laburar porque bueno, en esa época ya tenía que bancarme, así que sí, fue una gran escuela lo de los enanos por ese lado, por el lado de aprender a ser disciplinado y mantenerse sano en un mundo donde en esa época era bastante heavy el tema de las drogas, el mundo rockero de los 80 90 de los 80 90 era complejo. Había problemas, era una época donde murió Miguel Abuelo, la época que murió Federico Moura, eh, y yo era muy chico, entonces me acuerdo que Bam Bam me cuidaba mucho, trataba de monitorearme bastante a ver cómo estaba, qué hacía. O sea, yo tenía este maestro que Bam Bam decía que era el profesor, el único profesor con salida laboral, porque yo tocaba, porque me había ido yo con los enanitos y Andrea Álvarez con Soda, que éramos sus alumnos, sus alumnes. Andrea Álvarez, ¿conocen? Andrea, bueno. Así que nada, después hubo un accidente muy feo en una ruta de México, donde yo por esas razones del destino no iba, y hubo un accidente fatal ahí, y muy feo ese accidente, y se suspendió una gira que fue la última. Eh, Luego de eso los enanitos se separan, y yo vuelvo a Mendoza sin tener lugar casi donde vivir, porque la situación con mi familia no era muy buena. Entonces terminé casi viviendo en lugares diversos. Me había acostumbrado a vivir en hoteles 5 estrellas y luego a casi no tener dónde vivir fue como una cuestión bastante heavy para mi cabeza. Y unos amigos con los que yo tocaba esporádicamente, eh, era también el momento de la hiperinflación y el Pacto de Olivos, el 89, cuando termina el gobierno de Alfonsín y empieza el de Menem. Eso yo lo vi, esa crisis que hubo de hiperinflación y saqueos, y que eso yo lo vi desde México. Eh, Cuando yo vuelvo, bueno, en toda esta situación, aparte económica y social de la Argentina, yo me termino yendo a vivir a Londres.
invitado por estos amigos, esta pareja de amigos que ya habían vivido allá y ella es inglesa. Y al tiempo de que ellos se fueron, me termino yendo yo con mis tumbadoras y unos accesorios y me fui a intentar quedarme en Londres un tiempo, a estudiar, a tratar de trabajar, porque en Argentina no veía ningún panorama promisorio para mí. Así que me quedé un tiempo allá, unos añitos allá, tratando de trabajar y de estudiar percusión. Y seguí en el mismo plan, o sea, era el mundo que yo conocía y era el mundo que me interesaba, así que seguí tratando de estudiar con gente allá y conocí muy buenos músicos y trabajé con muy buenos músicos también. Tuve mucha suerte a través de unos amigos, unos hermanos chilenos que vivían allá desde hacía muchos años, percusionistas, los hermanos Fuentes. En esa casa conocí a Naná Vasconcelos, en esa casa conocí a los percusionistas de Iraquere de aquella época, o sea, a Oscar Valdés, a Enrique Pla, a Angá, que en paz descanse. Eh, Conocí muy buenos músicos en esa casa y gente adorable, con quienes pude estudiar, por suerte, inclusive con Naná también. Entonces, esa época fue muy importante para mí porque era estar allá en Londres en aquella época, que era una linda época para estar en esa ciudad, porque era como un pueblito prácticamente Londres. Una ciudad no muy grande, o sea, es una ciudad grande, pero no es tan grande como Buenos Aires o como San Pablo, ni siquiera. O sea, y yo ya tenía detectado dónde estaba la música, dónde se hacía tal cosa, dónde se hacía tal otra. Podía ir a ver mucha música y podía tocar música bastante bien, bastante buena y estudiar. Así que ahí me quedé un tiempo tratando de hacer música y aprender todo lo que pudiera. Sabía que no me iba a quedar a vivir ahí. Sabía que no iba a ser mi vida en Londres. Porque había algo con el clima que nunca me cautivó, ¿no? Yo vengo de Mendoza donde hay un sol tremendo todo el tiempo y Londres es todo lo contrario. Así que un día sentí como un llamado y me crucé el charco y volví unos años después. Y nunca me arrepentí de haber vuelto. O sea, sentí que quería venir a hacer cosas acá y en el 93 pegué la vuelta. Bien. Igual ya tenías ahí definido más o menos musicalmente para dónde querías ir, o sea, vos ya sabías más o menos lo que te gustaba o lo fuiste todavía descubriendo más adelante. Sí, volví porque sabía lo que me gustaba, volví porque me faltaba contacto con mis raíces, me faltaba un nexo con mis raíces, o sea, todo muy lindo, la percusión africana, la percusión afrocubana, increíble, todo lo que había aprendido, pero quería saber más del lenguaje nuestro, o sea, yo había tenido un- una aproximación con mi contacto con Marcama y todo lo que pude ver con ellos y viajando con ellos, pero me faltaba tocar y buscar más cosas. A mí me marcó de por vida haber visto a Chango Farías Gómez cuando era chico, en la televisión primero y después en Mendoza cuando iban a tocar con MPA, la forma que tenía Chango Farías Gómez de tocar. Yo quería conocer al Chango, o sea, ya lo había conocido, pero quería tocar con él, quería estar haciendo cosas acá, en nuestra música. Volví a eso porque tuve el toque así como mágico, me lo dieron unos músicos bolivianos, que todavía existe ese grupo, un grupo cultural muy importante de Bolivia que se llaman los Aguatiñas. Los Aguatiñas de Bolivia. En la casa de los hermanos Fuentes compartimos una comida con los Aguatiñas. Y los Aguatiñas me cambiaron la visión porque me dijeron, nosotros venimos a trabajar a Europa, tocamos acá en los festivales, venían de tocar en el Festival de Edimburgo, y allá estamos construyendo unas escuelas en la zona de Sierra,
semi-tropical, donde somos nosotros, estamos construyendo escuelas. Y no sé, algo me pasó así a nivel espiritual con esa gente que yo dije, no, yo tengo que volver. Yo quiero volver a hacer cosas allá, a mi lugar, de donde yo vengo. ¿Mm? Así que bueno, no lo pensé mucho y ordené las cosas y me volví y nunca me arrepentí de haber vuelto. La verdad que fue una decisión de la cual nunca renegué. Dije, perfecto, o sea, por más que las cosas no hayan sido fáciles o por momentos no lo sean acá, dije, no, no, acá es donde hay que estar. Acá es donde sigue, por acá sigue el asunto para mí. Y cuando llegaste, ¿qué te encontraste acá? ¿Viniste a Mm. Buenos Aires o a Mendoza? Primero llegué a Mendoza. Llegué a Mendoza a tratar de estar allá, de vivir allá. Me prestaron una casita en la zona de Vistalba, Chacras de Coria, una tía que tenía una casita medio olvidada por ahí de fin de semana. Me hice cargo de ese lugar y era el lugar donde tenía para estar, ¿viste? Así que bueno, pero poco tiempo después yo ya tenía hablado con la gente de Iraquere, especialmente con Enrique Pla, que era el jefe del área de batería de la ENA en Cuba, irme a estudiar a Cuba. Porque yo había estado estudiando con los percusionistas de Iraquere todos los años que iban a Londres, que yo estuve allá, los veía porque ellos se quedaban un mes entero tocando en Ronnie Scott's, en el club de jazz ese de Londres, hacían una residencia ahí todos los años. Entonces, en un momento yo quería seguir estudiando con Angá. Y Angá me dijo, no, en Cuba yo no te puedo dar clases porque estoy poco en Cuba, bueno, no tengo tiempo. Pero Pla ofreció inscribirme él en la escuela media, en la escuela de Ignacio Cervantes, en la escuela de educación media musical, que era donde iban a estudiar los músicos populares cubanos para, digamos, alfabetizarse musicalmente, donde los músicos empíricos iban a estudiar teoría, armonía y marxismo, ¿no? Así que bueno, Pla me inscribió ahí, me saqué una visa de estudiante, o sea que estuve en Mendoza, llegué de Londres y estuve en Mendoza 7, 8 meses y me volví a ir a Cuba y ahí me quedé estudiando, que ese fue el periodo de estudio más serio que tuve, el primer periodo de estudio serio que tuve fue ahí. Llegué a La Habana y me interné en la escuela Cervantes con esos maestros. Eh, Pla me había inscrito ahí y había logrado que yo tuviera visa de estudiante, o sea que hacía como una vida de cubano. Prácticamente no pagaba en dólares nada, o sea, tenía casi como era un cubano camuflado, digamos. Me veían la cara y sabían que no era cubano, obviamente. Pero ahí me quedé un tiempo y eso fue increíble también para mí. Estamos hablando del 92, exactamente. Y ahí sí después de esa experiencia volví a Mendoza, traté de estar un tiempo y ahí empecé a venir a Buenos Aires, así esporádicamente, iba, venía, hacía cosas acá, hasta que en el 95 ya me quedé, digamos, me establecí acá. Yo vivo en Buenos Aires desde el 95. Bien. Yo en el 95 me fui a estudiar a Lisa. Ah, mirá Ahí qué bueno. tuve unos meses nada más, qué sé yo, pero también, bueno, me acuerdo de la vida cubana. Yo paraba ahí en el albergue que tenían ahí y vivía La con los cubanos, residencia, entonces claro. era vida La residencia hermosísima, Lisa es preciosa, claro. Sí, sí, es sí. preciosa. Yo Y fui varias veces. la vida que llevan ahí es hermosísima. Divino, divino. Qué Pero bien, bueno. lindo. Mm. Bien, bueno, y contanos un poco cómo después, bueno, fue creciendo tu vida profesional, cómo... A ver, a mí me interesa mucho el desarrollo que fuiste haciendo vos de esta cosa que decís de raíces, que se mantienen y hay una cuestión que está y que se escucha, pero también a la vez fuiste abriendo los sets, con set como incorporando cosas, que bueno, seguramente tiene que ver con toda la información que fuiste recolectando, ¿no? Sí, exactamente, porque al haber estudiado bastantes instrumentos por separado dentro de su contexto así tradicional, en un momento yo soñaba muchas veces así, tal cual, literalmente soñaba con los sets.
soñaba con juntar tal cosa y tal otra, porque también lo relacionaba siempre con músicas. Eh, y también estaba acostumbrado a concebir la cosa como set, porque siempre había visto a Ordóñez tocar así, en el set que él usaba, que tocaba parado, ¿viste? Y combinaba cosas a su manera. Eh, pero en Cuba, un par de veces que fui a ver en el Conjunto Folclórico Nacional, había siempre en los sábados de la rumba, siempre venían grupos de diferentes partes de Cuba a tocar agrupaciones, ¿no? Agrupaciones de rumba. Y una vez vi una de Oriente. Yo nunca había visto a los muñequitos de Matanzas en vivo. Conocen a los muñequitos, ¿no? Pero este grupo era parecido a los muñequitos, pero de una cuestión más oriental del oriente de Cuba, digamos. Y combinaban el quinto con un cajón, eh, el salidor con un cajón y el 3/2 con un cajón también en sus alturas. Que eso yo ya escuchaba que lo hacían los muñequitos, nunca lo había visto en vivo, pero cuando yo vi esos percusionistas, esos tamboreros tocar de esa manera, esa tímbrica me quedó muy, muy presente en la cabeza. Yo no tenía mis instrumentos ahí, pero cuando llegué a mis cosas, a mis instrumentos, empecé a tratar de lograr esa simbiosis entre el cajón y los cueros y a investigar un poco eso. Y cuando yo me mudo a Buenos Aires, empecé a tocar, conocía, tiempo de haberme mudado, conocí a Liliana Herrero, que me invitaron a tocar en un dúo que tenían con Nora Sarmoria. Y ahí fue donde yo armé un set, por primera vez, para un ensayo con ellas. Ahí fue en el 95. Para un ensayo con ellas, junté el bombo legüero con unas congas que tenía ahí y un tambor piano, un hi-hat y un tambor. Y ahí y funcionó, y sonó lindo, estaba buenísimo, se daba una sonoridad muy, muy linda con lo que estaba ocurriendo armónicamente y con la voz de Liliana. Entonces, ahí dije, bueno, encontré una, encontré una forma de tocar con ellas, ¿no? Con ellas, esto era con ellas dos. Y yo también tocaba con Nora en su música, en las músicas que ella componía, música instrumental muy interesante, pero ahí empecé a como ver que funcionaba juntar estos instrumentos y el legüero muy presente junto con, o sea, palo y mano combinados y también con algunos elementos de batería. Entonces, bueno, ahí empecé pero todo surgió a partir de la música, no a partir de una elaboración previa mía, ¿no? Creo que siempre las fuentes de lo que yo fui haciendo fue la música, fue un disparador musical. O sea, eh, siempre digo que yo soy como, o sea, la percusión siempre la escucho en función de un contexto armónico, melódico. Reacciono con eso, digamos, interactúo con eso. Entonces, eso que ocurrió y lo que seguí desarrollando siempre fue a partir de las músicas que haya estado tocando en esas épocas, en esos momentos. Bien, y ahí empezaste ya a trabajar acá, bueno, empezaste con, bueno, con Nora, con Liliana Herrero, y después cómo seguiste. ¿Y sentís que llegaste como a algún, no sé, hubo algún momento que dijiste, bueno, este es mi sonido, esto es lo que me gusta, este es el set que me gusta, con el que me siento cómodo, o lo vas variando? ¿Cómo trabajás eso? Mira, hay un set básico que yo siempre uso, ¿no? Que es el legüero, el cajón. Bueno, no siempre, porque a veces cuando el legüero no hace falta no lo uso. Pero, pero las congas, el legüero, el cajón suelen estar siempre. Entonces ahí es donde varía la afinación, si uso una conga más grave o un quinto más agudo, o tres o dos. Eh,
Entonces eso va variando, si uso algún djembe alguna vez o un udu, eso depende de la música, ¿no? No es que el set es fijo, estructuradísimo, no, puede variar, puede haber platos, puede no haber. También en un momento a mí me solucionó mucho la vida cuando se inventó ese pedal de cajón, porque nunca me resultó así cómodo, orgánico, tener un bombo de batería en los sets. Como que me lo desnaturalizaba, me lo transformaba en una batería y como que empezaba a sentir que ya empezaba a pensar como baterista y, y me gusta más pensar como un percusionista popular, como un percusionista folclórico, no sé, un folclore imaginario, ¿no? No folclórico de ningún lado en particular, ¿no? Me encanta la metáfora en una entrevista todos conocen a Weather Report, ¿no? Para mí eso fue un grupo que a mí, o sea, Weather Report me marcó siempre. Eh, Joe Zawinul con Wayne Shorter y, bueno, la formación histórica con Jaco Pastorius y Alex Acuña y Manolo Badrena, el disco Heavy Weather. Ese disco tuvo mucho éxito. Y en una entrevista que le hicieron en la revista Downbeat, les preguntan qué estilo de música hace Weather Report. Y Wayne Shorter, que habla muy poco, pero cuando habla es como una especie de, es un filósofo oriental negro, dijo, en inglés lo dijo, música folclórica del futuro. Folkloric music from the future, dijo. Nada, entonces empieza a ser como una especie de folclore global, imaginario, o sea, o de la zona que a mí me interesa, la inspiración. Entonces, nunca me resultó poner un bombo de batería. Cuando empezó a pintar un pedal de esos para el cajón, me solucionó un montón me solucionó mucho la vida en el término de tener un miembro más para apoyar ciertas cosas y, y lo uso y a veces no lo uso. O sea, a veces también decido no usarlo y tener más el cajón limpio para tocar con la mano. Yo había desarrollado antes del pedal una técnica de tocar el cajón con el talón, como había visto en España a unos cajoneros flamencos que tocaban con el talón, hacían los cierres de los rulos con el talón. ¡Pum! La resolución de los rudimentos lo metían con el talón, pero levantaban el talón. Y era como una posición súper incómoda. Yo logré una con el talón apoyado y volviendo así contra el parche, que era bastante cómoda, pero limitada. O sea, podés meter un golpe y si lo estudiás podés trabajar bastante a tempo, o sea, clavar los golpes bastante a tempo, pero es limitado, ¿no? Cuando surgió el pedal de cajón dije, bueno, buenísimo, porque ya acá está el kick que me faltaba. Pero a veces no va tan bien el pedal de cajón, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, uso también, a mí me interesa mucho la percusión, como le llaman percusión menor, no sé si está bien dicho eso. Los instrumentos pequeños, ¿no? Los cachillís, las maracas, eh, qué sé yo, esto es un híbrido que inventó un percusionista holandés que se llama Bart Fermi, que es como una mezcla de cajillí con, con una cosa tailandesa, que parece que tiene que ver con el angklung, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos a mí me interesan mucho. Estos ya están un poquito detonados porque a veces los choco contra otras cosas, ¿no? Se destruyen tocando, ¿no? Mis instrumentos no suelen estar tan sanos porque, nada, se usan. Así que, sí, es muy diversa la paleta que se puede usar. O sea, me parece que hay que acostumbrarse a ser maleable con esto de los sets y no estructurarse tanto con que
este es mi set y no lo muevo por nada, sino, sí, moverlo acorde a la música que estés tocando, ¿viste? ¿Por qué no? No ser dependiente de cierto instrumento, sino poder moverse con lo que, incluso con lo que se tiene. Porque a veces viajás a un lugar y vos no podés llevar, cada vez viajamos con menos cosas, los músicos no podemos llevar nada. Entonces, muchas veces tenés que llegar y adaptarte a lo que hay. Entonces, eso también requiere de un entrenamiento de uno. Decir, bueno, a ver, hoy voy a probar de tocar con lo que tenga y que suene lo más posible y irte a un lugar y hay una batería nada más y vos estás acostumbrado a usar un set con tus tumbadoras y tu afinación y mira, tenemos esta batería, bueno, dale, y hay que tocar y bueno, tocas con esa batería, tratás de afinarla lo mejor posible, tratás de lograr, viste, sentirte cómodo y bueno, y a tocar. ¿No? Ese entrenamiento creo que es importante hacerlo si uno va a estar viajando. No sé, con Hernán Ríos tenemos un dúo pianista y a veces hemos viajado, cuando se podía viajar, eh, pudiendo llevar un solo instrumento y yo elijo llevar el bombo, el legüero, porque el legüero es un tambor que es único en el mundo, o sea, ningún tambor de ese tamaño tiene ese grave, esa respuesta, esa profundidad, y yo lo necesito para la música que hacemos con Hernán siempre. Entonces, ese es mi cable a tierra. Yo tengo el legüero. Y si tengo un cajón que suena más o menos bien, yo ya puedo tocar. Todo lo demás, si está, buenísimo. Si no, yo puedo tocar con eso, un plato y ya está todo. ¿Entendés? Entonces, no ser dependiente de tener tal cosa, tal set, tal... Eso está buenísimo cuando uno tiene todo en su casa y vas a grabar que ya sabes, tocas con tus instrumentos. Tocar con tus instrumentos en un punto es un privilegio, que lo puedes hacer en tu ciudad, donde vivís, porque ya no se puede viajar más con las cosas, ¿no? Por eso las empresas de backline hoy en día tienen tanto trabajo. Bueno, tenían antes de toda esta pandemia de COVID que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, así es. El tema de los instrumentos. Bien. Bueno, recomiendo a todos si pueden, lo pueden escuchar al dúo con Hernán Ríos. Ahí, bueno, tocan hace mucho, ¿no? Juntos. Sí, 12 años. Hace 12 años que trabajamos con Hernán y que tenemos este dúo que no para nunca, aunque no tengamos shows así, conciertos o giras, ensayamos siempre. No sé si está Hernán, quería entrar Hernán a la charla, no sé si me escribió No. que quería entrar. Ajá. Eh, con Hernán trabajamos todas las semanas, tenemos ensayo, ya sea aquí en mi casa, que él viene y toca con este piano, pero yo acá tengo mi set. Si no, voy a su casa donde él toca con su piano buenísimo y tiene una batería. Porque Hernán toca batería también. Entonces tiene una batería armada en su casa con la cual yo voy y toco. Y también hago mi entrenamiento ahí, de tocar lo mismo, pero en esa batería, ¿viste? Y ese dúo a nosotros nos hace mucho bien porque nos da mucha libertad mutua para improvisar y para también abordar el lenguaje que nos interesa. Un lugar de taller, de trabajo para nosotros, ¿no? De investigación de cosas en las cuales somos muy afín, Hernán y yo, por una cuestión, no sé, generacional también, ¿no? Casi tenemos como una edades muy parecidas, él es un poco más novato, pero... Y es como una continuación también de lo que ellos venían haciendo con Minichilo, con el terceto, ¿no? Diferente, ¿no? Porque con Minichilo iban por otro lado también, pero yo lo siento así también. Yo era como muy fan del terceto y lo siento como una continuación. Estaría bueno, chicos, chiques, que vayan anotando el terceto, bueno, el dúo que tienen con Hernán, me parece que son cosas que tienen que escuchar, que no se las pueden saltear, ¿no? Parece que es súper importante. Buenísimo. ¿Qué músicos escuchás hoy? ¿A quién te gusta escuchar? No solo Mm. percusionistas, digo músicos No, claro. en general.
No escucho muchos percusionistas en realidad. Aunque sí, uno todo el tiempo está escuchando percusionistas, sí, 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 tal cual, no quiero ser injusto con eso. Pero, a ver, escucho de todo, qué sé yo, depende de la hora del día, depende de qué esté haciendo. Cuando tengo ganas de escuchar música, no sé, escucho mucho música negra, escucho Stevie Wonder, escucho jazz, me gusta, me gusta la música de antes. Me gusta escuchar a Art Blakey y los Jazz Messengers, donde tocaba Shorter y Lee Morgan. Me gusta los discos de Mongo Santa María de los años 70, 80, 70, 60, donde tocaba Emil Richards, Carl Jader. eh, Me gusta Bill Evans, me gusta Miles Davis, me gusta mucho Sawinul, Weather Report, eh, Salif Keita de Mali. Eh, También últimamente he estado revisando mucho la obra de Paul Simon. Los discos de Paul Simon los revisité y los había escuchado hace muchos años y todo este tiempo he estado disfrutándolos muchísimo de nuevo, ¿no? Porque me parecen unas joyas la forma de componer de él, las canciones y la forma de producir los discos. Me parecen bellísimo. Eso de un artista increíble, Paul Simon. Eh, me gustan mucho los coros sudafricanos, como Lady Smith Black Mambazo. Eh, la música cubana de antes también me gusta. De antes no me refiero a los años 40, ¿no? Sino a Emiliano Salvador, a algunas épocas de Irakere, eh, algunos discos de Chucho solistas. Eh, bueno, de acá de Argentina me gusta Dino Saluzzi, eh, Salgán. El otro día estaba escuchando a Gerardo Gandini, que también me parece increíble la música de Gandini. Eh, ¿Qué más? A ver, que me recuerde que haya estado escuchando estos días. Eh, Me he estado también concentrando en estos días en volver a escuchar la música religiosa afrocubana del Batá, que estoy retomando el estudio del Batá, que en un momento le metí mucho. Ahora también estoy poniéndole mucha oreja a eso. Tengo un trío acá que me reacondicionó el Tongo Hernández, que quedaron increíbles, unos tambores habaneros preciosos. Así que también estoy poniéndole oreja a eso ahora se está tocando diferente que cuando yo estudié eso en los principios de los 90. Como todo, ¿no? Como toda la música que va mutando y va teniendo una evolución. Yo creo que sí, que efectivamente es eso, evoluciona, ¿no? Por más que no entendamos los que decíamos, no, qué bien que sonaba antes y ahora suena tal cosa, yo creo que es una evolución. Siempre lo va a ser, ¿no? La música siempre va para adelante, no creo que se arruine, que arruinen la música. Quizás cuando hay no sé, porque ahora hay como una especie de hipertécnica en todo, ¿no? Pero esa hipertécnica después va a tomar su medida justa y va a lograr ser una expresión refinada, digamos, musical, ¿no? Lo que puede llegar a ser como, sonar como a uno, como un malabarismo así como de alarde, de virtuosismo, puede llegar a sonar como algo bello y refinado musicalmente. Qué interesante que es escucharte. Está para estar hasta Gracias. las 3 de la tarde con Espero la que no sea charla. un plomazo, espero que no sea un plomazo. No, no, está buenísimo, buenísimo. Está para volver a escuchar y ir anotando cosas y nombres, chicos. Está bueno, esto va a quedar grabado, así que Buenísimo. después está bueno que escuchen. Bueno, si te parece, Facu, abrimos un poco las preguntas a los chiques que están Sí, acá, si sí, quieren con saber todo algo, gusto. preguntar algo. Claro, acá estamos. No sean tímidos. Desmutéense directamente y pregunten.
Facu, ¿todo Sí, bien? excelente. Oscar había dicho que capaz que podías, ¿cómo va? Capaz podías tocar algo. ¿Puede ser que puedas mostrar un poco la técnica esa del talón con el cajón? No sé Bueno, si te estoy claro. viendo. Mire, a ver, vamos a buscar un cajón. Esa técnica del talón depende mucho del calzado que estés usando. Tiene que ser con cierto. Yo me acuerdo que en una época tenía unos zapatos de cuero que eran muy lindos, pero a su vez no servían para esto. O sea, no los podía usar. Entonces, también tenía que buscar el calzado apropiado para poder hacerlo. Pero el pie descalzo es lo mejor. Lo que pasa acá es, a ver si se ve, perdón mis medias, ¿no? Pero el pie está apoyado acá. O sea que los dedos y las bases de los dedos están apoyadas. A ver si se puede ver. Y el cajón está ahí. Entonces lo que pasa es que uno tira el talón hacia allá y vuelve solo. Porque el músculo lo hace volver solo. Entonces es como una especie de acción muscular natural lo que ocurre acá. ¿Se ve? ¿Se entiende? El pie está apoyado y el talón hace un giro. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Por ahí sería. Lo que yo había visto en España, en los tablados flamencos, eso donde me metía, era que ellos hacían esto. Y sonaba tremendo, pero era muy incómoda la posición. Y era para un cierre en particular, no para mantener un ritmo, ¿no? O para hacerlo parte de un ritmo. Así que estuve muchos años tocando así. Incluso hay el primer disco con Hernán, que no tenía el pedal, está tocado así, el cajón se escucha como un golpe extra, que vos decís, ¿de dónde está eso? Y es el talón. Pero bueno, tiene menos volumen que lo que puede pasar con un pedal. ¿Se entendió la posición o quieren que la repita? Sí, perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda. Me parece que se vio bien, ¿no? Sí, sí, muy claro. Muchas gracias. Perfecto, por favor. Muy bien. Me interesan estas preguntas, ¿eh? Había varias dudas en la semana que habían, ahora están medio tímides, pero querían saber sobre algunos ritmos folclóricos, que no es el palo nuestro que vemos en el conservatorio. Me parece que Sí, había algunos que querían preguntar algo de eso. por De favor, hecho, pregunten lo que sea. algunos. No, no existe la pregunta, o sea, todas las preguntas, por más que crean que son preguntas obvias, no hay obviedades acá. Seamos, o sea, sinceros con eso, o sea, pregunten lo que sea. Tenemos un par de alumnos que están tocando una samba de Guillo, Spell, Yo, sí, increíble. en la marimba. Sí, Pero bueno, por ahí nos puedes hablar un poquito del ritmo de samba. Lo tenemos a Martina Risa también, que está acá, otro excelente, alumno en Martín. común. Un abrazo. Martinito está por ahí. Qué Eh, grande. Hola, ¿cómo andan? Hola ¿Qué onda, Martín. Martín? Acá de maestros, los dos juntos ahí. Qué Qué lindo. bueno verlos. Bueno. Che, bueno, yo te hago una pregunta que ahí que están preguntando por la samba, de esto de que se habla como de los tres pulsos de la vidala, de la samba y la chacarera, como Sí, por ahí para,
bueno, para dejar un poco en claro cómo son esos tres ¿Ah? niveles, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es, ese concepto de multipulso es algo que acuñó alguien a quien yo todavía no había nombrado, o sí había nombrado, pero no con tan presente como parte de mi vida musical, que fue Chango, Farías Gómez. Chango siempre hablaba de eso. Esto es como un legado de él, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me fui? Acá estoy. No, ahí estás. Esto es como un legado de Chango Farías Gómez. El tema de que hay tres pulsos o tres niveles coexistiendo siempre. O sea que, o esto, que es la vidala, que puede seguir sonando. El pulso del medio sería el ritmo de samba, que podemos tomar esto como base. Y el tercer nivel es el de chacarera. Entonces que el ritmo de vidala subyace debajo de los otros dos. Y digamos que el nivel del medio sería el de la samba. Y que en ese nivel del medio podemos ir hacia el de abajo como recurso, ¿no? Como recursos de hacer respirar a ese ritmo. Podemos ir a la vidala, como que también podemos ir en algún repique a la chacarera. Esto no es un invento tan descabellado, porque hay muchas zambas que tienen giros de vidala en su melodía. Entonces, muchas veces la misma melodía te lleva a... Si lo verde tuviera otro nombre, ¿no? ¿Ves? Esa samba de Leguizamón y Tejada Gómez tiene esa... Como el rocío en la flor del laurel, la samba del laurel. Entonces, eso te lleva hacia una vidala. Pero la repetición del estribillo, digamos, de la B, de la samba, nos lleva a ir hacia una chacarera, o sea que nos iríamos al nivel de arriba. ¿Ah? La flor. Entonces, las tres negras están siempre subyacentes y para darle una respiración, el latido ya básico de abajo es la vidala. Entonces, en eso van esos tres ritmos ahí coexistiendo, ¿no? Están como ahí subyacentes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Buenísimo. Y un piso más podría llegar a ser como la cueca o ya no entramos ahí. La cueca puede ser, pero no ya, digamos que la trilogía es con estos dos, es con estos tres. La cueca pertenece a otro mundo en realidad, pertenece al mundo de la sama cueca, ¿no? Pero sí, podría ser.
tendría sentido, porque la samba también es parte de la samba cueca, o sea, está bien pensado. Pero que me parece que la construcción esta se arma con estos tres elementos. Porque la cueca es como, digamos, partimos de una samba rápida para lograrla, ¿no? La cueca vendría siendo acá, ¿no? Es casi como eso, ¿no? Bien, y una última ahí que tengo ahí, en el mismo género. Hay una clave, ¿no? Para la chacarera, para la trunca. Hay una clave que también Chango diseñó para la trunca, que no es otra cosa que el acento de la melodía de la vieja. Pata, ¿sí? Eso, a ver si puedo hacerlo sonar. ¿No? Taqui, paqui, ta, chi, cum, chi, taqui, ta, chica, 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 un pa, cutucunca, chicutum, chicum, cum, chica, un ta, chica, 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 un pa, chicum, chaca, chaca, chica, oficia de clave perfectamente el invento del Chango. Chango fue un gran pensador de nuestros ritmos. Y la inquietud de Chango estaba muy interesante porque Chango decía, ¿qué fue lo que signó que en la música argentina haya un solo percusionista tocando? ¿No? Todo. ¿Por qué hay uno solo? ¿Y por qué no pueden haber tres como en las músicas populares de Latinoamérica, donde hay tríos de tambores en el folclore, ¿no? Sin ir más lejos, en el candombe, o en la rumba, ¿no? O en una formación de la salsa, decía, ¿por qué no hay conga, timbal y bongo en el folclore? Una trilogía de instrumentistas haciendo el ritmo. Entonces, él tenía esa inquietud de orquestar la percusión en la chacarera, aprovechando el tres cuartos con polirritmia, ¿no? Entonces, él también inventó unos patrones de congas que estaban buenísimos para la chacarera, que era esto, por ejemplo, a ver si podemos... O sea, lo que pasaba con Chango era que decía, a ver, tocalo, ¿viste? Chango venía a las tumbadoras y agarraba las tumbadoras y hacía esto. Primero como base esto.
derechito con la técnica que él podía tener. Entonces después empezar a meterle un poquito más de lenguaje de tumbadora, hacer, por ejemplo, si uno combina un músico tocando con otro tocando se arma. Quizás si hay un baterista tocando también, ahí es la oportunidad de irse a la vidala, ¿no? Ahí está la oportunidad de ir a la vidala para orquestar la batería y que la batería no tenga que estar doblando el bombo legüero, que la batería no tenga que estar haciendo. Entonces ahí es la oportunidad de ir. Este era el patrón de batería que tocaba Chango en las chacareras. Era esto. Era más rockero también, ¿no? Hacía esto, Chango. Me encantaba meterle al tambor así grosso. Hacía esto. Acá es que el bombo está tocando vidala. Y este hi-hat serían los dosillos, sería esto. Eso, este cuadrillo, él lo dividía en dos y hacía. Entonces, dosillo más vidala. Eso ya arma una orquestación en la chacarera súper interesante, porque está todo muy bien repartido, inteligentemente orquestado, como él trabajaba, que era un gran arreglador, fue el gran arreglador de la música argentina, a mi entender, ¿no? Si ustedes se ponen a escuchar los discos de los grupos vocales de Chango, donde él hacía todos los arreglos, tanto de los Huancahuá como el grupo vocal argentino, ahí te das cuenta de la magnitud que tenía ese hombre como arreglador, porque eran grupos donde eran como unos take six, antes que existieran los take six, pero de folclore argentino, de música de raíz argentina. Entonces, ahí te das cuenta que Chango tenía en la cabeza una forma de arreglar que fue realmente innovadora en nuestra música y a su vez tenía muchísima raíz. No combinó esas dos cosas, la autenticidad y de una raíz muy santiagueña, de muy auténtica, así muy rica, con una cabeza musical innovadora. Difícil de encontrar eso, ¿no? En músicos de acá y apreciarlo, porque nosotros apreciamos mucho los de afuera también, decir, qué groso, Jacob Collier, viste, buenísimo, pero hemos tenido gente excepcional que quizás tampoco tuvo el reconocimiento
que tuvo que tener, qué sé yo. Entonces hay que seguirlos recordando porque son nuestros maestros, son los tipos de los que aprendimos. Y qué bueno, Martín, gracias por mencionar todo esto porque a veces nos olvidamos, ¿viste? De toda esta data que yo trato de difundirla, esta información de Chango, porque es muy útil, muy útil para hacer música, para armar ensambles de percusión dentro de la música argentina y poder cultivar el sentido de comunidad dentro de nuestra música también, de no estar concentrando todo en uno solo, eh, y viste, que tengamos trabajo todos, que tengamos trabajo muchos percusionistas. Y que suene lindo, ¿no? Buscar buen sonido. Eso es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Tratá de que suene lindo, que te digan, che, qué lindo que suena, vení, ¿por qué no venís a tocar? Te contratamos, ¿viste? No que digan, no, saquen a este tipo, loco, por favor, ¿viste? O bajámelo en la mezcla, baja. No, que digan, dame más de eso, qué bueno que está, a ver, ponelo fuerte en la mezcla, ¿viste? Eso es lo que tenemos que lograr como percusionistas. Tener trabajo. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Qué bueno. Bueno, Bien. ahí que hablas del sonido, te hago una pregunta más. ¿Cómo no? Ahí está. Por supuesto. Que trabajás con un set así tan múltiple de instrumentos. ¿Cómo encarás empatar, no sé, el grave del cajón con el del bombo, con la tumbadora? Porque son todas técnicas un poco distintas y sonoridades distintas, cuero, Sí. madera, platos. Claro. ¿Cómo hacer que todo eso suene como si fuese un solo instrumento? Bien, bueno, buena pregunta. ¿Cómo? Estudiando. Tenemos que estudiar mucho. Tratar de dedicarnos a poder practicar eso justamente, el empaste. El empaste también, por ejemplo, vamos a relacionar de a dos. La relación cajón, bombo legüero, ¿no? No sé, acá no se ve, esto es tremendo. A ver. Acá está el legüero y acá está el cajón. No puedo ir más abajo con esto. El asunto es que el cajón, el grave, tiene que tener la mayor parte de la mano adentro del cajón. Uno tiene que poder trabajar con una técnica que te posibilite tener una respuesta grave. Porque tradicionalmente muchos cajoneras usan esto, que es lo que, como tocaba Caetro Soto. Caetro Soto tocaba así. Hermoso. Para la música peruana criolla es divino. Pero Bam Bam tocaba acá, lo tocaba acá el grave, ahí. Pero Bam Bam tenía una mano que llegaba hasta acá. Entonces esto, ahí. Toda la mano. Entonces ahí logramos un grave. Y estos cajones, exactamente estos cajones peruanos tienen un armónico que se empata mucho con el grave del bombo. Entonces, empezar a buscar ejercicios que aúnen los dos instrumentos como si fueran uno. Justamente lo que vos decías, Martín. Este uno y uno, que es como una forma de empezar a tocar el bombo. Decir, bueno, en la mano izquierda o en la derecha, depende si seamos diestros o zurdos, lo llevamos al cajón. En general, el cajón va a tener una altura un poquito más aguda que el bombo. Entonces va a sonar igual que el patrón de tumbadoras de Chango. Eso con los graves. Con los agudos podemos hacerlo a la inversa. Y ahí empezó.
buscar eso, que se empaten, que suenen como uno solo. Ahora bien, cajón y tumbadoras. Bueno, justamente esta posición del bajo acá es la misma que usamos para tocar abiertos en las tumbadoras. Entonces, vamos a sacar la bordona. También buscar el empaste. Uno y uno, ¿eh? Ahí metemos algunos dobles. Entonces los agudos con el slap. Buscar un slap sequito acá para que se empaste con el agudo del cajón, que no necesariamente es un slap acá, es un agudo. Entonces partir de alguna célula. También hay que tener claro en esto que, en mi caso, por ejemplo, yo no aspiro a que si yo combino las congas y el cajón, suene como si tocaran dos. Yo trato de seguir siendo uno solo que toca estos instrumentos. Entonces soy bastante lineal. A veces hay simultaneidades de golpe. Pero no es la idea que suenen como si fueran dos percusionistas, no la mía por lo menos, ¿no? Eso, dedicarse bastante a estudiarlo esto, practicarlo de todas las maneras posibles. Yo con el correr del tiempo fui desarrollando algunos métodos para llegar a esto así ordenadamente y con estudio, pero hay que explorar mucho, también elegir los instrumentos con los cuales tocar, elegir un cajón que dentro de las posibilidades tenga un grave lindo, pero que no sobrepase el del legüero. O sea, el cajón no tiene demasiado grave. El cajón tiene medios graves como mucho. El legüero, como en este set, es el instrumento que tiene, el tambor que tiene más grave. Entonces, llega un punto donde ya puedes combinar los cueros del cajón y el legüero. Etcétera, ¿no? Horas podemos estar improvisando y tocando así. Es un mundo maravilloso porque, bueno, la combinación de madera y cuero es ancestral en nuestra música. Sí, yo te escuchaba, bueno, gracias a la pregunta de Martín, que es un poco, nosotros trabajamos mucho en las obras de múltiple percusión, que Sí, usás, no sé, un vibráfono, un gran casa, unos platillos, una sí, conga, y tenés que empatar la sonoridad de todo, bueno, que se trabaja mucho eso. Pero perfecto. que nos está faltando el tema de la mano. La mano tenemos que trabajar más. Eso después vamos a hablar con Facu a ver si podemos organizar algo para el año que viene Sí, yo para, conmigo, por supuesto. para empezar. Nosotros nos falta mucho el contacto de la mano con los instrumentos, ¿viste? Nosotros para todo usamos baquetas y nos vendría Claro. bien un Y la poco de mano. vos dijiste la palabra clave, contacto. En la mano es el contacto de la mano con el tambor. O sea, ya acá no tenemos un cuerpo en el medio que toca, sino que somos nosotros mismos el palillo. Entonces, eso es lo que hay que desarrollar en la mano. La posición, el palillo,
somos nosotros. Entonces tenemos que moldearlo con el contacto. Justamente lo que vos dijiste, Oscar, perfecto. ¿Por qué es eso? En el caso de la tumbadora, ¿no? En el caso del cajón es lo mismo. O sea, la mano se amolda al instrumento a través del contacto, ¿no? Esa es la posición del abierto. Y la mano la adquiere, la adquiere apoyándose en el tambor y moldeándose ahí, aprendiéndosela como de memoria. La memoria muscular. Trabaja ahí y después esa es la posición que sube, baja, toca y rebota, ¿no? Entonces eso pasa con todos los sonidos. El slap también es una posición. Una posición que va y viene en esa misma posición. Todos los slaps posibles, ¿no? El presionado, el bajo, todo es la misma posición de la mano. Los dedos. También todo es siempre ahí, ¿no? En el slap hay un poquito de arqueo, pero en general la mano está extendida. Y esa es la misma forma que yo utilizo para tocar el cajón. O sea que no hay un cambio de técnica entre el paso entre conga y tumbadora. No hay un cambio dramático, digamos, en la posición de las manos. Acá las manos también están extendidas, incluso acá, en el agudo. La mano siempre está ahí. En las técnicas, así como populares, tradicionales de los estilos de Perú, se utiliza mucho hacer este movimiento. A veces veo chicos que tocan así, han estudiado con gente que toca más tradicional la música peruana. Yo también trabajo ahí con la mano más armada. Tenemos un resultado parecido. No cambias tanto de técnica entre un instrumento y el otro, sino que estás usando más o menos la misma entre congas y tumbadora, entre congas y cajón, ¿no? Súper interesante el laburo. Bueno, me parece que nos vamos a quedar con ganas de otra o de organizar algo cuando se pueda, presencial y hacer algo. Ya nos vamos a juntar, Facu, y vamos a diagramar algo para poder laburar. Me parece que nada, es data súper interesante y que a nosotros nos viene bien, que complementa un poco lo que tenemos y vemos que esto nos falta, ¿no? Esta cosa de contacto y de mano es algo que siempre es una deuda pendiente. Encantadísimo, cuenten conmigo, me encanta, me parece excelente. Bueno, muchísimas gracias por todo este rato. Yo te había hecho una horita y te sacamos más, pero bueno, creo que da para un montón más, pero bueno, ya lo haremos de nuevo. Y nada, bueno, mil gracias y de nuevo un gustazo tenerte, uno de los lujos que nos damos acá con el ensamble. Así Muchas que gracias. bueno, sos un tipo que yo admiro mucho no nos conocemos tanto personalmente, pero desde la ética y el compromiso con la música y con la vida, y bueno, y desde lo musical ni hablar. Así que Muchísimas muchísimas gracias, Facu, por haber estado este rato con nosotros. Igualmente, y gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, mucha suerte, sigan tocando, aprovechen esta instancia que estamos viviendo para poder estudiar, quienes puedan, realmente es una bendición poder estudiar, poder desarrollarse y esperar, prepararse para el momento en que podamos juntarnos y hacer música juntos, ¿no? Así que bueno, toda la suerte y a cuidarse mucho. Bueno, muchísimas gracias, Facu. Muchas gracias a ustedes. Muchas Abrazo gracias. grande. Chau, chau. Gracias, Paco. Abrazos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Chau.